Hola, si eres de las personas que has estudiado o estudias inglés y sigues sin entender el inglés cuando lo escuchas. O tal vez eres de las personas que inicia con este idioma y tu intención es entenderlo de la manera más sencilla y breve posible. O quizás ya eres parte de nuestros amigos que siguen nuestro canal y quieres seguir mejorando tu comprensión auditiva del inglés. Para cualquiera que sea tu caso, te sugerimos no perderte esta clase dedicada al diálogo conectado. Y para ello, le damos el pase a nuestra amiga Rosa, quien nos tiene preparada una clase muy completa acerca de este tema. Bienvenidos, y gracias por estar aquí. Y siguiendo con nuestro objetivo de comprender el inglés hablado, en esta clase estudiaremos lo que consideramos una de las más importantes claves para comprenderlo. Clave a la que le denominan diálogo conectado, habla conectada, discurso conectado, o con su nombre en inglés, connected speech. Aprende inglés con Tim. Y para poder comprender mejor este proceso, debemos precisar que la manera natural de hablar el inglés no solo se limita a la correcta pronunciación y a la fluidez, sino que también participa el diálogo conectado, que en palabras sencillas, es una forma de enlazar, reducir y contraer los sonidos de las palabras al hablar de forma fluida, tal como lo hacen los nativos angloparlantes. Es decir, el inglés hablado de forma natural y fluida no se hace con pausas entre las palabras, sino que se hace en una secuencia continua, donde las palabras tienden a enlazar sus sonidos. Por ejemplo, en la siguiente frase que significa, no te preocupes por eso. Notemos cómo las dos últimas palabras enlazarán sus sonidos. Y al hacerlo, producirán un nuevo sonido un tanto diferente a los sonidos propios de cada palabra. Pero primero escucharemos la frase pronunciada sin este enlace, y luego con él, para notar la diferencia. Don't worry about it. Don't worry about it. Y si escuchamos la tan usada pregunta que significa, ¿cómo te llamas o cuál es tu nombre? Notemos cómo las dos primeras palabras se unen y prácticamente forman un nuevo sonido. What is your name? What is your name? Por lo tanto, no pretendamos traducir palabra por palabra para entender lo que estamos escuchando, ya que lo más probable es que no escuchemos el inglés hablado así, Where is the nearest gas station? sino así. Where is the nearest gas station? No obstante, se suele decir que esto de usar el diálogo conectado en el inglés es una barrera muy grande para los que estamos aprendiendo este idioma. Y muchos lo dicen como si este proceso solo existiera en el inglés, cuando en realidad no es así, ya que el diálogo conectado también se da en nuestro propio español, aunque no nos demos cuenta del todo, cuando por comodidad y fluidez lo hacemos. Por ejemplo, si pronunciamos la siguiente frase de forma rápida y sin pausas, escucharemos como la palabra mar y la Y unen sus sonidos. Entonces, en lugar de escucharla así, mar y arena, la escucharemos así, mar y arena. Y en esta otra frase, notemos como las dos primeras palabras unen sus sonidos también. Entonces, en lugar de escuchar esto, cuida al niño, escucharemos esto, cuida al niño. Por lo tanto, si pensamos que los nativos angloparlantes nos complican cuando hablan de forma conectada, pensemos que también nosotros lo hacemos en nuestro propio idioma, y lo más probable es que lo hagamos sin darnos cuenta. Igualmente mencionarles que a nuestro entender, el diálogo conectado está dividido en dos partes: escucharlo y comprenderlo, y hablarlo o producirlo. Y en la práctica, escucharlo y comprenderlo es extremadamente importante, ya que si no entendemos el inglés tal y como se habla en realidad, no podremos avanzar con este idioma. Por otra parte, el hablarlo o producirlo
podría alcanzarse de forma más relajada, ya que si pronuncian el inglés correctamente, con claridad, y sin usar el diálogo conectado, podrán dejarse entender sin problemas, en tanto continúan con su avance. Entonces, si queremos aprovechar esta clase, consideremos lo siguiente. Al aprender una nueva frase, centrémonos en el sonido de la frase en su conjunto, ya que las palabras podrían cambiar su sonido original al formar parte de una frase u oración. What time is it? Otro punto a tomar en cuenta es que el diálogo conectado solo se dará en el lenguaje oral. Es decir, estas variaciones de sonidos de las palabras no contarán con una representación escrita. Do you speak English? Just a little. Y también precisar que la conexión de sonidos de las palabras en una frase se darán al inicio o al final de cada palabra. Pero esto no necesariamente ocurrirá con todas las palabras que conforman la frase, tal como veremos a continuación. Ahora sí, vayamos directo al punto. El diálogo conectado, tal como su nombre lo indica, conecta las palabras al momento de hablar. Pero esta conexión se podría dar en función de 4 procesos. 1. Concatenación o enlace de palabras. 2. Intrusión. 3. Elisión. 4. Asimilación. Entonces empecemos viendo la concatenación o enlace de palabras. El enlace de palabras por lo general ocurre cuando el último sonido de una palabra es el de una consonante, y el primer sonido de la siguiente palabra es el de una vocal o un sonido vocálico. En este caso ambas palabras conectan sus sonidos, formando en la práctica un nuevo sonido. Y de acuerdo a nuestra consideración, iniciaremos los ejemplos con una de las consonantes que mayor frecuencia de habla conectada produce, y sobre la cual debemos poner mucha atención. La consonante T. Veamos el siguiente ejemplo, con la frase que significa: tenemos que hacer algo al respecto. Y pongamos atención en cómo la T de la penúltima palabra se une con la I de la última palabra, y como consecuencia de este enlace, la T es pronunciada con uno de los sonidos que posee, al cual le denominan T vibrante o flap T. Sonido que se asemeja a nuestra R del español. Escuchemos. We have to do something about it. Ahora escuchemos la frase sin enlace, y luego con enlace, para notar la diferencia. We have to do something about it. We have to do something about it. Entonces, de este ejemplo extraeríamos una regla de pronunciación al enlazar palabras. Es decir, cuando la T sea enlazada y se encuentre entre dos sonidos vocálicos, por lo general la T será pronunciada como una flap T. Veamos los siguientes ejemplos, con frases muy usadas en el inglés. Empecemos con esta frase que significa: solo olvídalo. O también podría entenderse simplemente como: olvídalo. Frase que puede ser usada cuando le decimos a alguien que no hay necesidad de disculparse o agradecer. Y atentos al enlace de las dos últimas palabras. Escuchemos. Just forget it. Ahora sigamos con esta frase que significa: ¿puedes decir eso otra vez, por favor? Y aunque no sería la traducción literal, también podría entenderse como: ¿puedes repetir eso, por favor? Y cabe precisar que esta frase es mucho más usada y más común para decirle a alguien que repita lo que dijo, porque no lo entendimos. Y atentos al enlace de las palabras That. y Again. escuchemos. Can you say that again, please? Ahora, esta frase que hemos escuchado
tiene su versión más corta y más casual, pero que también es muy usada y que podría entenderse como dilo de nuevo por favor, o simplemente también como repítelo por favor. Escuchemos. Say that again, please. Y en esta siguiente frase, ¿qué significa? ¿Qué estás haciendo? Pongamos atención al enlace de las dos primeras palabras. Escuchemos. What are you doing? Y en esta siguiente y tan usada frase, ¿qué significa? ¿Cuál es tu nombre? Encontraremos que también se cumpliría la regla que venimos viendo en las dos primeras palabras. Escuchemos. What is your name? Y en la siguiente frase, ¿qué significa? Tenemos mucho trabajo que hacer. Podemos encontrar el enlace en las palabras Lot. y Of. escuchemos. We have a lot of work to do. Y en esta frase, ¿qué significa? No hay nada en absoluto. Encontraremos el enlace en las dos últimas palabras. Escuchemos. There's nothing at all. Y en esta siguiente frase, ¿qué significa? El baño está fuera de servicio. Encontraremos el enlace en las palabras Out. y Of. escuchemos. The restroom is out of order. Y antes de pasar a las siguientes reglas de enlace, es importante precisar que al aprender una nueva frase, aparte de su significado, es esencial también familiarizarse con los sonidos que la componen. Y decimos sonidos, porque no solo nos referimos a los sonidos de las palabras que contiene una frase, sino también a esos bloques de sonidos que surgen del enlace de las palabras. Bloques que probablemente escucharemos en otras frases también. Como en el ejemplo que estamos viendo, donde las palabras what y is están formando el enlace, cuyo significado, según el caso, podría ser ¿cuál es? O ¿qué es? Enlace que por lo regular podría ser escuchado en muchas de las frases que se usan comúnmente en el inglés. Escuchemos los siguientes ejemplos con este enlace. What is your favorite color? What is your last name? What is happening here? What is wrong with you? Y aunque probablemente no siempre existan bloques de sonidos comunes en todas las frases, muchas de las que se usan cotidianamente cuentan con ellos. Por ello, si nos familiarizamos con estos bloques, no sería necesario memorizar todo el sonido de la frase en su totalidad, ya que podríamos identificarlos y trabajar solo en los sonidos particulares de la frase. Vista la regla de enlace en donde la consonante T se encuentra precedida de una vocal. Es el turno de ver qué pasaría cuando la T, al enlazarse, se encuentre precedida de una consonante. En este caso, por lo general, la T sería pronunciada con uno de sus sonidos, al cual le denominan T verdadera. Sonido que se asemeja al de nuestra T en español. Veamos los siguientes ejemplos. Contact us for more details. Just in case. Please, don't interrupt us. You must pay the exact amount. Y para que no nos quede duda de que este enlace de las palabras ocurre comúnmente, en la famosa canción setentera del grupo estadounidense Kansas, cuyo título forma parte del coro, y que en español se traduce como polvo en el viento.
escucharemos cómo la primera palabra dust y la segunda palabra in se unen para producir un sonido enlazado, incluso con una pronunciación un tanto lenta. Escuchemos el título de la canción. Dust in the wind. Ahora, esta regla, o mejor dicho esta constante de pronunciación, no siempre se cumple. Y dos de las más comunes excepciones, las podemos encontrar cuando la T está precedida de las consonantes R o N. En el caso de que la T se encuentre precedida de la R, la T, por lo regular, sería pronunciada como una flap T, cuyo símbolo en el alfabeto fonético internacional se asemeja a una R en minúscula. Y si recordamos, la flap T posee un sonido similar al de la R en español. Veamos los siguientes ejemplos. Well, it's part of life. Start on time. Oops, it's sort of expensive. Y para el caso en que la T se encuentre precedida de la N, y a la vez ambas se encuentren entre dos sonidos vocálicos. La N y la T fusionarán sus sonidos en un único sonido, al cual le denominan T vibrante nasalizada. Aunque algunos afirman que lo que se hace en este caso es anular totalmente el sonido de la T. Y dicen esto basados en que en algunas frases, efectivamente, solo podríamos percibir el sonido de la N. Escuchemos algunos ejemplos. I have a different point of view. I want out of this job. He parked the car in front of the house. Entonces, visto todo acerca del enlace de palabras con la consonante T, ahora veamos el enlace de palabras con las demás consonantes. Y para ello, escucharemos frases muy comunes y muy usadas, donde se presentarán estos enlaces de sonidos. Veamos. Oh no! The club is closed. I really love graphic arts. Hold on a minute, please. Precisemos algo aquí. Para el caso de la consonante D, seguida de un sonido vocálico, tal como hemos visto en esta frase, la D es pronunciada con un sonido semejante al de la D en español. Escuchemos nuevamente la frase. Hold on a minute, please. No obstante, muchas veces podríamos escuchar que cuando la D esté seguida de un sonido vocálico, y a la vez esté precedida de un sonido vocálico también, la D, por lo regular, será pronunciada como una flap T. Y recuerden que el sonido de la flap T se asemeja al de nuestra R en español. Escuchemos los siguientes ejemplos. I don't need it. It's impossible to avoid it. Aclarado este punto, ahora sigamos con las demás consonantes. Wow. Susan lost half of the money. Una pequeña precisión en esta frase. La pronunciación correcta de la palabra half, que en esta frase se traduce como mitad, se hace omitiendo el sonido de la L. Precisamos esto, porque muchos nos preguntan si esta omisión de la L se debe al enlace. Y no, no se debe al enlace, es la pronunciación correcta de esta palabra. Escuchemos nuevamente la frase. Wow. Susan lost half of the money.
Sigamos con los siguientes ejemplos. Log out and restart your computer. En este caso, la consonante G es pronunciada como la G del español cuando la encontramos en palabras como golosina. Escuchemos nuevamente la frase. Log out and restart your computer. Sin embargo, cuando una palabra finalice con la siguiente combinación, N más G, y la siguiente palabra inicie con una vocal, por lo regular, no escucharemos el sonido de la G pronunciado. Y lo que formalmente se dice es que escucharemos un sonido llamado nasal velar, que no es el sonido ni de la N, ni de la G, ni de ambas consonantes pronunciadas consecutivamente. Y la representación de este sonido nasal velar, en el alfabeto fonético, es una letra N en minúscula, con el lado derecho alargado, y cuyo sonido es semejante a este. Pero mejor escuchemos los siguientes ejemplos, en donde valgan verdades, algunas veces podríamos percibir el sonido nasal velar, y en otras casi solo el sonido de la N. Pero en ninguna percibiremos el sonido de la G, al final de la palabra, que es lo que nos interesa demostrar en estos ejemplos. I'm going on vacation. Are we really doing it? This just isn't working out. We are hanging out. Y antes de escuchar las siguientes frases, precisaremos que cuando una palabra finalice con H, por lo general la H estará precedida de una consonante. Por ello, el sonido que se enlazará con la vocal de la siguiente palabra estará en función del sonido producido por esa consonante, más la H, respectivamente. Escuchemos los siguientes ejemplos. You need fresh air. Friends must help each other. North and south. Ahora sigamos con las demás consonantes. Pick up your things. Please, take off your shoes. En esta frase, podemos ver que la palabra take termina en vocal y no en consonante. Por lo tanto, aparentemente no podría encajar en la regla de enlace, consonante más vocal. Sin embargo, debemos recordar que por lo general toda palabra de dos sílabas terminada en E anula el sonido de la E, quedando de esta forma la palabra lista para ser enlazada. Escuchémosla nuevamente. Please, take off your shoes. Sigamos. This kid's all over the place. Come on, guys, get back to work. When is your birthday? Please stop it. You have something in your eye. Nah. She always dances alone. Have a nice day.
Okay, calm down. I can fix it. Y hasta aquí, todo sobre el enlace o concatenación. Ahora es el turno de ver el segundo proceso del diálogo conectado. La intrusión. La intrusión es un proceso que ocurre cuando al hablar de forma fluida y continua, se unen o se combinan los sonidos entre una palabra que termina en vocal y otra palabra que inicia con una vocal. Y en este caso, para lograr la transición de una palabra a otra, sin pausas, de forma suave y natural, se insertan sonidos entre ellas. Sonidos a los que se les denominan sonidos intrusivos. Are you all right? Sin embargo, es importante precisar que no es una regla estricta agregar estos sonidos, ya que estos se producen más por comodidad que por un sentido gramatical. Pero dado que nuestro objetivo es entender el inglés hablado, nos será de suma importancia familiarizarnos con ellos. Y esta intrusión por lo general se da en dos casos. El primero es, cuando se inserta entre las palabras, el sonido de la W, pronunciada de forma corta. Un sonido que debe pronunciarse así. Buah. Escuchemos estas palabras pronunciadas primero sin intrusión, y luego con intrusión, para notar la diferencia. You always. You always. Ahora, esta intrusión del sonido de la W aparece cuando una palabra termina con un sonido semejante al de la vocal U, y la siguiente palabra inicia con una vocal. Y atención aquí. Cuando decimos palabras que terminan con el sonido semejante al de la U, no solo nos referimos a las palabras cuya escritura terminan con esta vocal, sino también a palabras cuya pronunciación finaliza con un sonido semejante al de la U también. Palabras como por ejemplo, Blue. No. Go. ahora, escuchemos los siguientes ejemplos. You always blame me. I sold my house and bought a new one. Blue is my favorite color. Do you know a plumber? Please, don't go away. Y el segundo caso de intrusión es cuando se inserta entre las palabras el sonido de la Y, cuando ésta es pronunciada en palabras como yes, pero acortando un poco su pronunciación. Escuchemos estas palabras pronunciadas primero sin intrusión y luego con intrusión para notar la diferencia. See it. See it. Y esta intrusión de la Y aparece cuando una palabra termina con un sonido semejante al de la vocal E en el abecedario. Y no olvidemos que el sonido de la E en el abecedario es similar al sonido de la I en español. Y atención aquí. Cuando decimos palabras que terminan con el sonido semejante al de la E, no solo nos referimos a las palabras cuya escritura terminan con esta vocal, sino también a palabras cuya pronunciación finaliza con un sonido semejante al de la E también. Palabras como por ejemplo, T. My. They. escuchemos los siguientes ejemplos. Can you see it?
tea and coffee. I want my own car. They are tired. He uses all his money to help others. Y hasta aquí, todo sobre la intrusión. Y el siguiente proceso del diálogo conectado que veremos será la elisión. La elisión es el proceso por el cual se anula un sonido al momento de enlazar dos palabras. Y principalmente la elisión se dará en dos casos. El primero será cuando una palabra finalice con la consonante T o la consonante D y la siguiente palabra inicie con una consonante. En este caso, el sonido de estas consonantes sería anulado. Y por lo regular esto se hace para brindar mayor facilidad al momento de pronunciar las palabras sin pausas entre ellas. Escuchemos estas palabras, primero sin elisión y luego con elisión, para notar la diferencia. Last day. Last day. Told me. Told me. Ahora, escuchemos los siguientes ejemplos de elisión de la consonante T. Wow. It must be bedtime. Basketball is one of the most popular sports. Today is the last day of summer. I don't care. Don't wait until the next day. Ahora, escuchemos los siguientes ejemplos de elisión de la consonante D. Can you hold my bag for a second? Hand me your book, please. He told me the truth. You always have a second chance. I heard a noise behind me. Y el segundo caso donde encontraremos la elisión de sonidos será cuando una palabra termine en cualquiera de estas consonantes. B, D, G, P, T. Pero esta vez, la palabra que siga también debe iniciar con la misma consonante, o con el mismo sonido consonántico con el que termine la primera palabra. Y en este caso, se suele decir que más que anular el sonido de la consonante que se encuentra al final de la primera palabra, el sonido de ésta se retiene. Y luego, es liberado al pronunciar la siguiente palabra. Aunque valgan verdades, lo más probable es que escuchemos el sonido de la consonante completamente anulado. Pero mejor escuchemos estas palabras, primero sin elisión y luego con elisión, para notar la diferencia. Good day. Good day.
Big garden. Big garden. Ahora veamos los siguientes ejemplos con este tipo de elisión. I bought a floor scrub brush. It's a good day to play outside. Who took my desk calendar? En este ejemplo, vemos una palabra que termina con K y la siguiente que inicia con C. Y aun cuando no se trate de la misma consonante, en la pronunciación de estas palabras, ambas poseen un sonido consonántico similar. Por ello se aplicarían para este tipo de elisión. Escuchemos nuevamente la frase. Who took my desk calendar? That house has a big garden. I like to help people. It's about 10 o'clock. Y para el caso de las palabras que finalizan con las consonantes que no hemos mencionado, se generan las excepciones a la regla. Ya que en este caso, se debe mantener o prolongar el sonido de la consonante en común, mientras se realiza la transición de una palabra a otra. Pero para tener esta idea más clara, vamos a ver los siguientes ejemplos, escuchando primero las palabras enlazadas, para poder percibir cómo el sonido de la consonante en común se prolonga de una palabra a otra. Y luego estas mismas palabras, enlazadas en una frase. Escuchemos. Real life. This is real life, not a movie. From me. Hey, take it from me. Taken note. We have taken note of everything. Clear rules. We need clear rules. Less sugar. Choose cereals with less sugar. Para el caso de la palabra que finaliza en S, debemos tener cuidado, ya que algunas veces podríamos escuchar que el sonido de esta consonante se prolonga, como hemos escuchado en el ejemplo. Less sugar. Y otras veces, podríamos escuchar que su sonido es anulado, tal como escucharemos a continuación. Needs some. Brian needs some rest. Y hasta aquí todo sobre la elisión. Y el último proceso del diálogo conectado que veremos será la asimilación. La asimilación es el proceso por el cual, al enlazar dos palabras, el sonido final de la primera palabra se une al sonido inicial de la segunda palabra, formando un nuevo sonido juntos. Y este proceso frecuentemente se da en palabras que terminan con el sonido de la consonante T o la consonante D, seguidas de una palabra que inicia con la Y. Entonces, primero veamos qué pasa cuando la T va seguida de la Y. En este caso, ambas consonantes unen sus sonidos y forman el sonido que posee la ch en inglés, el cual es llamado africada postalveolar sorda.
sonido que podemos escuchar en palabras como cheese, y cuyo símbolo en el alfabeto fonético internacional se asemeja a una T en minúscula, seguida de una S alargada. Escuchemos las siguientes frases pronunciadas con este sonido. Just tell me what you want. He told me about you. Nice to meet you. hey, look what I got you. I want you to help me, please. Y ahora veamos qué pasa cuando la D va seguida de la Y. En este caso, ambas consonantes unen sus sonidos y forman el sonido que posee la J en inglés, el cual es llamado africada postalveolar sonora. Sonido que podemos escuchar en palabras como Job, y cuyo símbolo en el alfabeto fonético internacional se asemeja a una D en minúscula, seguida de una Z en cursiva. Escuchemos las siguientes frases pronunciadas con este sonido. Could you help me, please? I called you yesterday. Hey, did you make this? Would you like a cup of coffee? Y si tienen alguna duda sobre la pronunciación de la Ch o la J en inglés, les dejaremos en la descripción los enlaces directos a nuestros videos, donde explicamos todo acerca de estos sonidos. Y hasta aquí todo sobre el diálogo conectado. Y antes de finalizar, recomendarles que vean este video las veces que consideren necesarias, ya que el diálogo conectado se trata de practicar más que de memorizar. Y aunque este proceso de habla conectada no es una regla que se aplique de forma estricta, ni es producida al azar, es más bien la forma como hablan los nativos angloparlantes, cuando lo hacen de manera natural y fluida. Y si nuestro objetivo es entender el inglés cuando lo escuchamos, es importantísimo familiarizarse con él. Y recuerden que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y marcar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Saludos!